Muy buen día. Lunes, donde el tiempo avanza, no se detiene en ningún instante. Y qué bien que estamos interactuando con ustedes y llegando hasta sus respectivos celulares. Muchos amigos comparten conmigo este momento y familiares a los que les extiendo un fuerte abrazo apasionado, porque el calor humano es determinante para la convivencia de la especie. Pues muy buen día, y ya habíamos hablado de que hoy íbamos a abordar un tema poco interesante, y dentro del tema vamos a ir viendo cosas. Si uno quiere lo hace muy largo, pero si uno quiere también lo hace muy corto, porque es sobre los orígenes del banano y el desarrollo del banano en la producción y en la alimentación. ¿Cómo evolucionó el banano? ¿De dónde viene el banano? ¿Cómo se logró en estas tierras de Dios sembrar el banano? ¿Cómo se fue desarrollando todo un entramado para producir bueno, pues algunos piensan que es un tubérculo, porque los tubérculos ustedes tienen que coger del mismo tubérculo y generar la semilla, pues del banano se genera la semilla de la cepa. Hoy día eso ha avanzado mucho, pero bien, el banano, el guineo, el plátano, el rulo, etcétera, procede del continente asiático, del continente asiático, de Guinea, de esos lugares, de esos predios hermosísimos del planeta, donde todo era prácticamente silvestre, se producían los alimentos silvestres. Y el banano empieza a asumirse como un alimento decenas de miles de años atrás. Y las migraciones y las caravanas comerciales y las andanzas del ser humano de un lugar a otro fue ayudando a proliferar el consumo y luego la siembra del banano por todo el territorio del planeta. Por lo que nuestras civilizaciones últimas han estado involucradas en el intercambio, en el negocio y en el consumo como alimento del banano, porque el banano tiene muchas propiedades, tiene vitaminas importantes, tiene potasio, minerales. El banano es un compendio. E inclusive las personas que tienen alguna deficiencia del potasio, que eso les genera un poco de disturbio en el corazón, es importante que coman banano, que coman guineo, como lo llamamos aquí, el guineo, que es la fruta que consumimos. El plátano que conocemos también se convierte en fruta cuando se vuelve maduro, cuando se transforma de un alimento duro a un alimento blando, es decir, cuando se madura, cuando alcanza su adultez, para empezar a desaparecer ya de su estado natural y convertirse en otra cosa. Puede convertirse en abono porque, reitero, el guineo tiene mucho potasio. Y como decíamos, procede del continente asiático, así la mayoría de las cosas descienden de ahí, vienen de ahí, porque los chinos se encargaron de difundir todo en las caravanas, en las rutas comerciales que ellos impulsaron para que el mundo se abrazara y las colectividades pudieran intercambiar los productos de bien común y los productos que se ofertan a todas las comunidades y fueran intercambiándose, y tanto llevando como trayendo. Llevando a los lugares más apartados y trayendo al centro de su lugar de origen. Eso hicieron los chinos, los árabes, los africanos, sobre todo ellos.
Porque los europeos que tuvieron que ver con la difusión de producir en los terrenos fértiles mediante métodos que trajeron los invasores, colonizadores, que nos invadieron y nos colonizaron y nos impusieron su cultura, su forma de ver el mundo, y no de buena manera, porque en la mayoría de nuestros países exterminaron los aborígenes. Bueno, aquí en República Dominicana, cuánto usted encuentra a alguien, dice, caramba, este debe tener algunos genes de aborigen. Eso es lo único que queda. Algunos genes, 1% muy reducido. Es decir, que en nuestra genética aparece sangre de aborígenes, pero en proporciones muy mínimas, porque los exterminaron los colonizadores, los españoles. Así hicieron los ingleses en la India, en Oceanía, ya lejos en Australia, en Zelanda, la mayoría de esos países, los franceses también, Caledonia, Nueva Caledonia y todas esas islas vecinas por ahí, exterminaron los aborígenes. Quedan un grupo para venderlo como entretenimiento en los casinos, en lugares públicos que hacen algunas festividades, inclusive hasta clandestinas, muchas de ellas, porque la prohíben, todavía. Todavía los ingleses son unos terribles. No terribles, dañinos, malditos, son criminales, diabólicos. Bueno, y el banano, al igual que otras frutas o tubérculos, granos, han evolucionado al extremo y fueron transformándose. Fueron transformándose porque quizás en su origen el banano tenía semilla y eso se fue transformando, y cada civilización tiene sus científicos que ayudan a evolucionar, a transformar, a crear nuevas formas para alcanzar nuevos niveles de vida con menos dificultades. De eso se encargan los científicos. Y claro, como todos los procesos genéticos fueron perdiendo, pero también fueron ganando propiedades. Y eso pasa con todo, las especies, vegetales, los tubérculos, los granos, las frutas, los seres vivos, se van transformando y van adquiriendo nueva forma y nuevas poses. Y van alcanzando nuevos niveles de desarrollo. Claro, eso lo estableció uno de los más grandes investigadores de todo lo que tiene que ver cómo ha ido transformándose, evolucionando todo lo que existe sobre el planeta Tierra, que fue Darwin. Fue un gran estudioso, científico de la botánica, de la zoología, de la sociología, en fin. Estudió todo lo que tiene que ver con las ciencias que se encargan de escudriñar lo secreto más profundo que existen en nuestro planeta. Y hoy día tenemos grandes conocimientos gracias a la acumulación de todas esas informaciones que hemos ido heredando de civilización en civilización, amén de que muchos terribles imperialistas, donde llegaban, quemaban todo lo que encontraban y con ello quemaban todas las informaciones que habían recolectado esas civilizaciones. Se salvaron muchas, hoy día están desaparecidas, la tienen los imperios guardadas, y quien más tiene datos e informaciones de los conocimientos que ha adquirido hasta hoy el ser humano es la Iglesia Católica en el Vaticano. Ahí hay depósito de libros que contienen conocimientos enormes de todo el desarrollo humano que ha tenido todas estas civilizaciones en los últimos 8 o 10 mil años. Bueno, el proceso genético puede ser propio de la evolución, modificado, puede modificarse. Ahí es importante entender que es peligroso, porque hoy día las grandes corporaciones
que tienen grandes extensiones de predios agrícolas, es decir, extensiones de terrenos aptos para la agricultura, que la han comprado estos grandes monopolios, tienen científicos pagos, muy bien pagos, para productos determinados, ver cómo son menos atacados por los insectos, son menos atacados por la sequía, son menos atacados por el invierno. Es decir, que te modifican el alimento a la realidad climática, a la fertilidad del terreno, a la abundancia de insectos que puedan atacar el producto que se esté cultivando, de si tienen o no semilla, de si tienen semilla, y si tienen semilla, esa semilla no pueda usarla nadie para reproducir el producto. No pueden. ¿Y qué pasa entonces? Que se ha descubierto científicos independientes, claro, a muchos lo desaparecen de la faz de la tierra. A un científico que descubra del daño que hace un alimento por su proceso de adulteración a que fue sometido y lo hace público, corre el riesgo de que lo desaparezcan del planeta y lo manden al más allá, como han hecho con periodistas, como han hecho con ingenieros, como han hecho con presidentes. Cuando no le conviene a los grandes emporios, a los monopolios, a los dueños de las grandes extensiones de tierra productivas, y que alguien está osando impedir que ellos sigan acumulando riqueza, lo desaparecen. Por lo que ahí es que hay que tener cuidado. Hoy día, inclusive el maíz genéticamente modificado, que se prohibió en México porque se demostró que es dañino, aquí no, aquí se consume como dice el refrán, a lo que coja mi bon. Es decir, se produce y se consume a lo que coja mi bon. O sea, a lo que yo pueda comerme, a lo que yo pueda producir, no importa, eso no importa nada. Pero tampoco importa que a los 6 años, a los 8 años de tú estar ingiriendo ese alimento, se te desarrollen unos tumores en los intestinos, en el estómago, en el esófago, en el colon. Bueno, en que te afecten enormemente el crecimiento de la próstata, del útero de la mujer. Bueno, y ya eso te produce enfermedades catastróficas que un par de años más ya tú desapareces del planeta. ¡Qué barbaridad! Eso lo producen los alimentos genéticamente modificados. Porque no es malo modificar un alimento para tener mejor provecho de él. Pero cuando genéticamente usted lo modifica y que el gen sigue reproduciéndose, porque ese es el problema, que ese gen modificado va a seguir, y usted cree que no, cuando se come el maíz empieza a echar raíz en el estómago, aún sea chiquitita la partícula de maíz. Y esas raíces te van creando una serie de aglutinamientos, de desperdicio y de productos químicos que te matan a la célula, y esa célula muerta la van envolviendo, y se forma una especie de un nudo, que es el tumor. Y cuando ese tumor germina por todo el ciclo linfático que tú tienes y que te reproduce ese cáncer, cuando dicen el cáncer se regó por el cuerpo entero, es decir, hizo metástasis. Se autotransformó tanto la célula mala en tu cuerpo, porque el sistema linfático lo repartieron en el cuerpo entero, pues los días están contados y te dicen, usted va a durar 2 meses de vida. Bueno, supe de un gran empresario aquí en la capital que le diagnosticaron que en 2 meses iba a morir. El hombre se internó, se llevó una pistola y se pegó un tiro. Pues él dijo que no iba a sufrir. A la Brigitte Bardot no aceptó que le dieran quimio ni nada de eso. Lo único que le pidió es que le proporcionaran los medicamentos que no le permitieran sentir dolor. Pero dejó que el cáncer la matara porque era inevitable. Bueno, y eso es lo que pasa con los productos genéticamente modificados.
Y esas civilizaciones pues fueron aportando al ser humano mucha forma para que la vida fuera sustentable y alargarle su periodo de duración del nacimiento a la muerte. Y hemos ido creciendo mucho. Claro, hay civilizaciones, inclusive en China se habla de personas que han vivido cientos de años. Cientos. Es decir, más de 100. Y quizás más de 200 años de vida. En China, civilizaciones milenarias de 8, 10.000, 15.000 años. Claro, quieren tapar el sol con un dedo, pues tápelo. Usted no lo pueden tapar porque, que la civilización tiene 5.000 años. No, bueno. Pero cada día encuentran más vestigios de civilizaciones milenarias. Así que nos hablan mucha mentira también los científicos, porque los científicos obedecen a los intereses de los respectivos imperios. Si es ruso, el científico obedece al interés ruso. Si es chino, obedece al interés ruso. Y si es americano o europeo, obedece a los intereses del imperio occidental. Que por cierto, los chinos, que han alcanzado un desarrollo tecnológico, y que aquí hemos dicho, tengan cuidado de estar molestando a los chinos, porque lo que ellos tienen, nadie sabe con lo que cuentan. Porque eso es un enredo tan grande en cuanto al ejército se refiere, que hay mínimo 3 o 4 categorías de ejército. Y el más importante es el ejército popular, que es el ejército que logró hacer la revolución, que encabezó Mao Zedong para proporcionarle la liberación al pueblo chino del atraso, de la miseria, de la ignorancia, para alcanzar mejores niveles de desarrollo, de progreso y de bienestar, pero para todos, no para grupos. Por eso todas las etnias, más de 56 etnias, idiomas, una diversidad enorme, un país muy rico culturalmente, en etnias, idiomas, tienen niveles de desarrollo importantes, lo intelectual. La cultura es rica en diversidad y es un pueblo muy creativo, con una disciplina enorme. Claro, hay de todo. Hay corruptos, hay funcionarios que lo declaran de muerte y lo fusilan, lo ahorcan, lo segregan, lo apartan. Y nunca alguien jamás vuelve a verlo. Así que esos conocimientos han ido de civilización en civilización y nos permiten además esos conocimientos vivir en paz. Como lo habrán hecho otras civilizaciones más avanzadas, a las que nosotros conocemos, o a la que aún es más avanzada, a menos desarrollada que nosotros, hay civilizaciones. ¿Dónde? Bueno, primero aquí las han habido y las hay. Porque la civilización, si usted quiere enregionarla por continente, la civilización asiática hoy día es más avanzada que la civilización occidental. Pero hay civilizaciones que perduran en las selvas de la Amazonía, que viven todavía en su forma natural. Usted no puede decir que es atrasada, que no se ha desarrollado. Ellos viven en su forma natural. No han alcanzado lo que hemos alcanzado nosotros, que llamamos desarrollo, que no sabemos si es destrucción, que hemos alcanzado niveles de destrucción. Porque cada día atentamos más contra el planeta, contra la madre tierra. Y entonces, bueno, y yo le digo que esto se puede extender mucho y quizá, no sé si va a ser, bueno, posible terminar de un solo tirón. Porque los plátanos es un encanto, el guineo que comemos nosotros, y los plátanos fritos, y eso es un encanto. Ahora, cuando usted lo traga, porque aquí no se comía guineo,
No se comía guineo a principios del siglo XX, porque decían que eso empachaba a los niños, lo empachaba, es decir, que le impedía el buen desarrollo del aparato digestivo. Porque el guineo que se producía aquí lo producía una transnacional norteamericana en diferentes lugares. Se ubicaron, creo que por Monte Plata, se ubicaron por Samaná, se ubicaron por San Francisco, se ubicaron en diferentes lugares y regiones del país y explotaron el cultivo de una manera tal que la producción fue tan inmensa que aquí desarrollaron la zona agrícola de la producción de banano. Pero eran transnacionales. Eran corporaciones de capital extranjero. Y venían en complicidad con los gobernantes a explotar las tierras y de camino a los seres humanos, en este caso a los campesinos, a los obreros, sumirlo en el más perverso inframundo, de forma tal que ellos no pudieran entender que eran seres humanos y que necesitaban mejores formas de vida. Eso hicieron, por eso hay un sabor en el guineo, en su paladar último, que es sangre pura, porque de eso sabe mucho Centroamérica, el Caribe y los países más próximos al Ecuador, al tropical, países tropicales donde se produce el banano, y que esas grandes compañías se adueñaron y ponían y quitaban los gobiernos, mataban y dejaban vivo el que ellos quisieran. Hay de aquel que osara decir algo en contra de esa compañía, porque al día siguiente desaparecía. Y eso era sangre, y estos ricos de esos grandes capitales cada vez más, esas élites, no tienen piedad las élites. Anteriormente las variedades alcanzaban hasta 9 metros de altura y a veces más. Y eso en su estado de adultez eran susceptibles a ser derribadas por los fuertes vientos. Por eso grandes plantaciones del banano, en sus orígenes, cuando venían los tifones, una especie de ciclones que azotan al Asia, o los ciclones aquí en el Caribe, o los huracanes en el continente americano, todas las plantaciones de guineo eran destruidas, lo de banano, plátano, guineo, rulo, en fin, todas las variedades eran afectadas, porque hasta que genéticamente se logró producir una semilla en el que el tamaño fuera competitivo a resistir los vientos. Claro, todavía no se ha logrado producir genéticamente un banano que pueda resistir un huracán de 160 kilómetros por hora o de 200 kilómetros por hora. La arrasa con todo. Tumba los cocos, que son más fuertes y resistentes a los vientos. Y de esa forma, pues, entonces, se ha ido logrando, si usted quiere, especímenes de variedades. Especímenes y variedades que han ido aumentando su calidad y producción, en cantidad e inclusive en el sabor, porque lo modifican. Ese es el peligro. Pero en el guineo, en el banano, el secreto está en que ese sabor a sangre último que te dejan en las glándulas salivares es fruto de los grandes crímenes que cometieron esos grandes capitales que se adueñaron de las tierras para producir banano y que ponían y quitaban gobiernos, así como todo lo que a ellos les importaba quitar o poner. Y una explotación desmesurada de los campesinos y de los obreros. Los chinos, los árabes, los africanos y los obreros.
son quienes hacen llegar a cada rincón de nosotros. El guineo llega aquí con los españoles. Lo traen y aquí era fácil de producirse porque venía del Asia ecuatorial. Así su producción está muy conectada en las condiciones climáticas. Por eso se sugiere que se cultive en lugares donde la temperatura oscila entre 21 grados a 29 grados centígrados, que no pase de ahí. Lo preferible es que la temperatura sea de 27 grados centígrados. Claro, esto que estamos hablando sobre el banano no implica caer en los detalles, que tiene mucho conocimiento la ciencia agronómica, porque es sobre la producción, el consumo y sus bonanzas y sus perjuicios para la sociedad. De eso que se trata. Por eso la producción en nuestra isla se hacía en lugares frescos, preferiblemente que hubiera desarrollo, que hubiera una planicie, que no fueran muy accidentados los terrenos, que lo sembraban cerca de los ríos, de los lagos, de las lagunas, de forma tal que el microambiente que se producía en las faldas de las montañas, a la orilla de los ríos, de los lagos y las lagunas, era mucho más agradable, no pasaba casi nunca de 27 grados centígrados. Entonces, cuando empezó a sembrarse el guineo a la llegada de los españoles para ello alimentar sus tropas, porque a los aborígenes nunca les gustó el guineo, no les gustó el plátano, y el plátano vino masificándose aquí luego que exterminaron a los aborígenes. Trajeron africanos, ya los africanos por allá producían plátano y lo consumían. Los chinos nunca intentaron mucho, solo los americanos intentaron esclavizar a chinos para llevarlo a construir su sistema ferroviario, pero los chinos preferían suicidarse antes de que ser esclavizados, porque ellos no permiten que ninguna etnia diferente los esclavice a ellos. Así que la temperatura tiene mucho que ver con el crecimiento, el desarrollo de la planta y un buen y robusto resultado del producto a consumir. Así que no es amigo de la sequía. Por tal razón la producción se desarrolló a los inicios, como hemos dicho, en lugares frescos, en lugares de temperatura que no sobrepasen los 27 grados, como en los terrenos próximos a la laguna, los ríos, lugares donde las lluvias fueran frecuentes, porque no había reguío. Es decir, no habían canales de riego para conducir las aguas y llevarlas a regar las tierras en la forma que lo demande el producto. Por ejemplo, ya dijimos del arroz, como es que se utiliza el agua para producir el arroz, que son en tablares, se forman cuadros donde interviene la ciencia topográfica para definir la acumulación en un tablar. Dependiendo de las curvas de niveles, el tablar era más grande o más pequeño, pero el arroz se produce por inundación, el plátano se produce por reguío, por mojar la tierra, mojarla. Analizan las aguas por surcos, produce un sistema de encharque más o menos, y se mojó la tierra y cada 8 días, cada 10 días, cada 12 días, dependiendo del lugar. Bueno, ya que no existían en sus orígenes sistemas de reguío, además no era favorable su siembra fuera de la época de lluvia, siempre se empezaba a sembrar. Con el avance científico surgen grandes investigaciones las que contribuyen a la modernización de la siembra del banano, adquiriendo un rendimiento inaudito. Hoy día se ha ganado amplio terreno en su producción y un mayor rendimiento de banano por tarea, por el uso de los avances científicos, para lograr una reingeniería adecuada a los nuevos tiempos, de forma tal que eso ha provocado
que hoy haya una producción a nivel mundial de más de 120 millones de toneladas por año. La India, uno de los principales productores. Luego siguen otros países. Ahora bien, el cultivo trajo consigo nuevas formas de explotación contra los campesinos, labriegos, nuevo sistema de expropiar las mejores tierras y en complicidad de los oligarcas, como ya hemos dicho, criollo, desde finales del siglo XIX. A la fecha, grandes esporios y transnacionales, norteamericanos y europeos, se adueñan de la producción de banano, se adueñan. Y son los campeones de vender el banano a nivel mundial, porque antes lo llevaban en racimos, pero luego eso fue modificándose por los conocimientos que fueron adquiriendo y ya lo procesan en manos, en su estado natural, la mano del guineo. La mano trae 50 guineos. Si un buen racimo de guineo tiene una mano mínimo de 50 guineos, tiene una mano de 20 guineos, tiene una mano. Y eso entonces hoy día lo procesan en grandes tinas, cuando lo recolectan por rieles. Hay una forma muy moderna de recolectar el corte de los guineos y lo llevan directamente a una tina y lo meten en un proceso de lavado y lo desguazan, lo demanan y eso luego lo secan y lo van colocando en cajas con una cantidad determinada de guineo para su exportación. Hay diferentes formas de producir. Antes se usaban todos los pesticidas, insecticidas del mundo, se usaban todos los abonos y todo, pero ha habido un movimiento en el mundo que procura el consumo de los alimentos que se producen de forma orgánica. ¿Cómo es de forma orgánica? Bueno, la forma orgánica es que los insecticidas y los abonos sean de procedencia, sobre todo animal, orgánica, de los productos orgánicos, que pueden ser de los excrementos de los animales, de las vacas, de los cerdos, de las gallinas, de los murciélagos, de las garzas. Bueno, hay una isla que es propiedad dominicana que nunca la han reclamado en este país, que creo que es una isla que se llama Porto o algo así, Porto, que los americanos se adueñaron de ella porque ahí era un santuario de las garzas y había cantidades enormes por toneladas de los excrementos de las garzas y ellos las recolectaban para abonar las plantaciones de guineos allá en California, en los terrenos que le robaron a México, Sí, que se los robaron, se lo quitaron a la fuerza. Bueno, y se adueñan de la producción de banano a sangre y fuego, al extremo de los grandes emporios. Aquí en Centroamérica, después se empezó a difundir por todo Sudamérica, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, producen guineo. Y hoy día ya esas compañías cambiaron la música. Ellos los compran ahora. Ellos los compran. Pero hay que vendérselo al precio que ellos digan. Si tú ganaste, ese no es su problema. Si tú perdiste, mucho menos. El asunto es ganar ellos. Por eso dicen los chinos que no, que ellos prefieren unas relaciones armoniosas entre los pueblos con un principio fundamental. Ganar, ganar. Que ganen ellos y que ganemos nosotros. Bueno, pero eso está por verse. Eso está por verse porque los chinos cuando emigran, sobre todo, se asientan y se aplatanan, como dicen, ellos no producen grandes beneficios para el lugar donde emigran, porque tienen un sistema de evadir impuestos, tienen un sistema de hacer todo lo que ellos hacen y que solo su gente sean las que se involucren en lo que hacen. Por lo que en la colectividad donde ellos se aplatanan, no reciben los beneficios. Si tienen un restaurancito y lo quieren transformar en algo mejor o para mejor, buscan su propia gente.
no le llega nada a la comunidad donde ellos se están haciendo ricos. Si tienen un negocio de expendio de alimentos de cualquier tipo, todo lo que administran ahí, todo lo que tienen que ver con eso son chinos. Lo traen, logran traerlos, sus familiares, sus vecinos. Bueno, y a poco tiempo ya usted ve que están construyendo mansiones en sus respectivos lugares de nacimientos de esos chinos. En el lugar de nacimiento, los chinos empiezan a invertir tal cual han hecho los españoles. Un poco lo practicaron los árabes. En la década de los 60, los libaneses, que mucho invertían en Beirut, en la fábrica de cementos, en la fábrica de diferentes productos que realizaban, del proceso de la harina, ahí invertían en acciones, compraban acciones, los libaneses que alcanzaban a tener muchas riquezas aquí. Pero los expertos en que se desarrollan sobre la base de su propio esfuerzo, sin contar con nadie, amasar grandes cantidades de dinero y exportarlos a su país, a China, son los chinos. Son los chinos. Eso debieran por ley en los chinos tratar de modificarlo, porque si es ganar, como dice Xi Jinping, pues aquí los chinos no pueden venir y ganar solo ellos. Tienen que involucrarse con la colectividad y aplatanarse en todo. Pero bien, es una colonia muy trabajadora, muy creativa, y los dominicanos también hemos aprendido mucho de ellos porque tienen cientos y cientos de años aquí interactuando con nosotros. Pues bien, al adueñarse de todas esas tierras, a sangre y fuego, al extremo de que el sabor de esa exquisita fruta, en su último sentido del paladar, es sangre pura. Es sangre. Sangre de los pueblos oprimidos y de la opresión más sanguinarias y nunca vista por pueblo alguno sobre el planeta. Hoy los dueños del mundo son los mismos que invadieron y ocuparon nuestras tierras, los europeos en el siglo XV y Norteamérica a partir del siglo XIX. Así que esa es la historia de cómo se desarrolló, se masificó tanto la producción como el consumo del banano con sus más de 500 variedades en nuestro país a raíz de la invasión de los españoles en el siglo XV, y que se popularizó su consumo en los descendientes europeos y africanos sobre todo, porque los aborígenes los exterminaron a todos los mataron, porque son imperios que no conciben la coexistencia pacífica entre culturas, sino la imposición de las reglas del juego del más fuerte contra el más débil. Nos veremos el próximo lunes, hablaremos de temas importantes, que la pasen bien y que sigamos teniendo estos intercambios, y recuerden que son mis reflexiones, que muchos de los aspectos que enfoco aquí obedecen a mi vivencia de estos 71 años que tengo y de algunos conocimientos que he adquirido en la convivencia, que no tiene nada que ver con que soy o no soy intelectual, no. Cada quien tiene un nivel cultural y debe tener el derecho del ejercicio de ponerlo en evidencia a su semejante. Que la pasen bien. Mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Que viva la paz.